Señor, regálame la victoria sobre este virus. Quiero sobrevivir a la pandemia. Sueño con estar al otro lado de esta pesadilla. Sueño con un día en el cual podamos volver a reunirnos como iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Sueño con ese día en el cual podamos quitarnos el tapabocas. Sueño volverme a encontrar con esas personas que quiero. Sueño con volver a la libertad. Esta fue mi oración a los 50 días de aislamiento social, donde yo ya había identificado en mi vida depresión, trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Tenía pensamientos de muerte. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Rodas, enfermera, escritora, investigadora social y docente. Luego pasaron más días de aislamiento social. Ya poco a poco fuimos volviendo a la realidad, volviendo a salir poco a poco. Después de unos meses, por fin volví a la iglesia, volví a reencontrarme con esas personas que quería o que quiero más bien. Poco a poco empecé a salir de la depresión, de la ansiedad y los ataques de pánico. Y llegó el día soñado. Ya nos podíamos quitar el tapabocas en algunos lugares. Estábamos pasando esa pesadilla de la pandemia. Y en medio de mi emoción y en medio de tantas cosas que estaban pasando en mi vida, que Dios estaba transformando mi vida, logro salir en total libertad. Los que me conocen saben que yo no me he quitado del todo el tapabocas, pero me quité la careta. Y digamos que ya no ando como tan preocupada por el virus. Y me siento en una libertad de poder salir a la calle, de salir más tranquila porque tengo mis 3 vacunas. Y en medio de mi emoción empiezo a encontrarme con una realidad que yo no esperaba. Y empiezo a encontrarme con personas que no estaban felices porque ya podíamos salir, porque ya podíamos visitar lugares, porque podíamos estar más tranquilos, porque podíamos volver a la iglesia. Y se activa mi cerebro de investigadora y yo decía, algo le está pasando a la sociedad, algo le está pasando a las personas que yo veía alrededor. Asistía a lugares como clienta, la atención al cliente se fue para el piso y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a las personas? ¿Por qué todos están tan estresados? ¿Por qué todos están mal? ¿Por qué no estamos celebrando? Que era con lo que yo soñaba con la salida de la pandemia. Y yo no entendía y empiezo a investigar y a investigar, y empiezo a hablar con personas, empiezo a indagar, empiezo a preguntarle a Dios. Yo le decía a Dios, dime qué le pasa a las personas. Pero me doy cuenta que no solo a las personas, también me estaba pasando a mí. Encontré que yo estaba irritable, estaba agresiva. Yo salía a la calle, al supermercado, al banco y no toleraba a las personas. Y en ese momento ahí me preocupé más. Dije, no puede ser, yo estoy igual que ellos. Y empiezo a buscar la verdad, ¿no? Yo le decía, Señor, muéstrame qué es lo que nos está pasando, qué nos pasó con esta pandemia. Y Dios en su misericordia me regaló la respuesta a través de una charla de la doctora Marian Rojas, psiquiatra y escritora, la cual lleva muchos años investigando sobre la hormona del cortisol. Y ustedes no se imaginan la felicidad que yo siento por haber encontrado la respuesta.
Ella comienza su charla con una frase que les quiero compartir. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y eso fue lo que yo sentí. Me sentí aliviada por lo que me estaba pasando a mí, pero al entenderlo, pero también entender a los demás. Y creo tener, digamos, gracias a esto, la respuesta. Durante 2 años de pandemia, sé que continuamos en pandemia, pero durante los 2 primeros años, más el aislamiento social, recibíamos noticias constantemente. Fue como un bombardeo de noticias, las cuales hacían que se activara el cortisol, esta hormona, en nuestro cerebro. Ejemplo, murieron tantas personas en la China por el coronavirus. ¡Pum! Se activaba el cortisol. Murieron tantas personas en Europa. ¡Pum! Se activaba el cortisol. El virus llegó a mi país. Se activaba el cortisol. Llegó el virus a mi ciudad. Se activaba el cortisol. Se acabó el oxígeno. Se acabaron los medicamentos. Las UCIs están llenas. X muertos aumentan. La cantidad de muertos. Ya los hospitales están eligiendo quién vive y quién no vive. Las UCIs deben voltear a las personas. Ya no hay medicamentos, hay hospitales de campañas, murió un familiar, murió un vecino, murió alguien cercano. Y todo esto hacía que ese cortisol se aumentara por 2 años continuamente. La pregunta que nos hacíamos constantemente, ¿será que sigo yo? ¿Será que sigue mi abuelita, mi familiar? Y todo esto hacía que ese cortisol subiera. Gracias a las noticias, a las redes sociales, gracias a todo lo que veíamos constantemente. La doctora explica que esta hormona se activa, ¿cierto? Es la hormona del estrés, y ella se activa cuando hay amenazas o retos. Pero además el cerebro no hace una distinción entre si es real o es imaginario. Y todo esto empezó a afectar nuestro cerebro, y ella, digamos que concluye con que nosotros estamos con una intoxicación por cortisol en nuestro cerebro. Al tener esta intoxicación en nuestro cerebro, pues el cerebro cambia. Y cuando el cerebro cambia, como está conectado con todo nuestro cuerpo, pues todo nuestro cuerpo cambió. Y ha sufrido un cambio importante. Yo lo llamo el cambio de las itis. ¿Por qué? Porque todo se inflamó. Hay artritis, hay dermatitis, hay gastritis, colitis, bueno, todas las itis. O sea, lo que les digo es que nuestro cuerpo se inflamó. Pero todo esto, ¿a quién afectó también? A nuestras emociones. Nuestra área psicológica también se vio afectada. También encontramos, por ejemplo, que estamos irritables, andamos con tristeza, también hay pérdida de la memoria, estamos inquietos, hay insomnio, no podemos dormir tranquilos, y hay una pérdida en el equilibrio de nuestro cuerpo. Y lo que ella, digamos, propone es que nosotros debemos en este momento equilibrar los niveles de cortisol. Y esto me pareció increíble, o sea, de verdad me siento súper contenta con esto. Y he estado pensando cómo se bajan los niveles de cortisol, porque no nos podemos quedar solo en el problema, sino más bien avancemos y pensemos qué vamos a hacer. Partiendo de la propuesta de ella y partiendo de mi aprendizaje, porque yo, digamos que en mi proceso, pues dije, bueno, listo, entonces disminuyamos esos niveles de cortisol. Y quiero compartirles entonces cuál es la propuesta. Aparte, digamos que la doctora termina con una frase
que me pareció magnífica, y es que hay dos cosas que realmente hacen felices al ser humano, y es el amor de pareja, el amor propio, el amor hacia los hijos, hacia la familia, hacia los amigos, hacia el prójimo, lo incluyo, y el trabajo bien hecho. Esto hace que seamos realmente felices, no como lo que nos proporciona la felicidad momentánea que nos proporcionan las redes sociales, el WhatsApp, toda esta vida, digamos, yo le llamo virtual, que nos aumenta la dopamina, pero son simplemente cosas que nos dan placer y nos hacen disfrutar, pero por muy corto tiempo. Por eso cada vez necesitamos más y más y más. Y digamos que lo que propongo es lo siguiente. Número 1, hacer ejercicio y ejercicios de respiración para llegar a la relajación. Esos momentos en el día son fundamentales e importantes. Número 2, la alabanza y la adoración. Número 3, orar y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia va a hacer que esas verdades entren en nuestro cerebro y cambien todos esos senderos que dañaron todas estas falsas noticias o tantas noticias difíciles que escuchamos, que vimos durante tanto tiempo. Entonces vamos a llenar nuestro cerebro nuevamente de buenas noticias. ¿Y las buenas noticias dónde están? En la Biblia. Y finalmente, o en cuarto lugar, volver a lo básico. ¿Y qué para mí es lo básico? Las relaciones humanas, volver a conectarnos con otros, dejar a un lado un poco la vida virtual y volver a lo real. Volver a esos momentos donde nos conectamos con otras personas, volver a la empatía. Ella descubrió en su investigación que la oxitocina disminuye los niveles de cortisol. ¿Y cómo se activa la oxitocina? A través de las relaciones humanas, pero las relaciones de verdad, de contacto, a través de la empatía, de sentir qué siente el otro, de escucharle las necesidades al otro sin juzgarlo. Los abrazos disminuyen el cortisol. Eso me pareció súper guau, increíble. Esto incluido con acciones que hagan felices a otros y nosotros recibir un gracias. Eso va a hacer que nuestro cerebro poco a poco se vuelva a desinflamar y al mismo tiempo nuestro cuerpo vuelva a desinflamarse. Bueno, me encantó compartir este tiempo con ustedes, lo que aprendí, quería compartirlo. Dios los bendiga. Recuerden, somos Betel, casa de Dios, casa de muy buenas noticias. Y qué mejor que empezar este fin de semana con esa buena noticia. La buena noticia es que Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurar nuestro cerebro, restaurar nuestro cuerpo, quiere sanarnos. Y definitivamente pues volver a lo natural, a lo sencillo, a lo de toda la vida, ¿cierto? Y además, en oración podemos, conociendo ya todo esto, pedirle a Dios que sane nuestro cerebro y que además sane nuestro cuerpo. Y ahí sí, como dicen siempre, ¿no? Mente sana, corazón sano, cuerpo sano. Y estoy completamente segura que Dios quiere vernos completamente sanos. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito que Él ha establecido para nosotros. Celebremos que Él nos sacó del desierto, que hoy estamos vivos. Después de tantas malas noticias, después de tanta muerte, hoy estamos vivos. Dios dice en su palabra, en el Éxodo, cuando Moisés fue a hablar con Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que vaya a celebrar conmigo. Eso es lo que Dios quiere, que Faraón nos suelte y toda esa esclavitud que vivimos durante este tiempo, para que hoy seamos completamente libres y celebremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Dios te ama con amor eterno. Hasta pronto.